Había sido un día muy productivo para Jesús y para sus discípulos. Jesús se había pasado el día enseñando por medio de parábolas a la multitud. Y cuando terminó de enseñar, decidió viajar a otro lugar. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Claro está, Jesús se encontraba cerca del mar de Galilea. Y el mar de Galilea es un cuerpo de agua muy interesante. En hebreo se le llama el Kineret. Se encuentra en la parte norte del territorio nacional de Israel, entre Galilea, la parte norte de Israel, y Siria. Este lago es muy particular. Tiene unos 53 kilómetros de circunferencia, unas 33 millas. Por lo tanto, para caminar alrededor del lago, usted necesita de 3 a 5 días. El resto del tamaño del lago, podemos decir que de norte a sur, cubre unas 13 millas y de lado a lado cubre unas 8 millas. Volviéndolo a decir, de norte a sur son como 22 kilómetros y de lado a lado son como 13 kilómetros. Por lo tanto, era mucho mejor viajar por barco, porque usted podía cruzar el lago, el mar de Galilea, en unas cuantas horas. Aunque caía la tarde y que en el mundo antiguo no había alumbrado eléctrico, Jesús decide cruzar el lago y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Con toda seguridad, el clima debía estar en óptimas condiciones, porque de otro modo ellos no se hubiesen aventurado a cruzar a esa hora. Para mayor seguridad, lo que ellos hacen es que van junto con otras barcas. Si usted lee el texto bíblico, dice que van con otras barcas. De ese modo, no iban solos, sino que iban rodeados, y si alguno de los barcos tenía problemas, los otros lo podían socorrer. Vamos a hablar un poquito acerca de esos barcos, porque se nos habla mucho en los evangelios de los barcos y uno a veces piensa que era un barco grande. Pero fíjense que no. Una barca promedio de las que se utilizaban para pescar o para transporte en el mar de Galilea quizá tenía unos 8 metros o 27 pies de largo por 2 metros y medio o 8 pies de ancho. Y por lo regular cabían unas 12 personas. Tenía solamente una vela que se encontraba en la parte del frente. Esta barca estaba sobrecargada porque Jesús nada más tenía 12 discípulos. Así que tenemos que pensar que iban los 12 discípulos, Jesús y la tripulación. De todos modos, una de estas barcas vacías, por lo regular, cuando usted buscaba el borde del barco al agua, habían unos 3 pies o 75 centímetros. Pero si la barca se llenaba, iba bajando y bajando y bajando. Y si la barca estaba bien cargada, apenas el borde de la barca estaba como a 1 pie o a unos 31 centímetros de la superficie. Eso podía plantear un problema si había una tormenta. ¿Y saben qué pasó? Vino una tormenta. El versículo 37 nos dice que sobrevino una tormenta. Y estas tormentas eran bastante comunes en el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea es un cuerpo de agua muy particular. Está en un hueco entre montañas. Y está debajo del nivel del mar, cerca de unos 700 pies o un poquito más de 200 metros debajo del nivel del mar. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene el viento, empieza a reverberar, a dar vueltas sobre el lago, porque el lago está rodeado de montañas. Algunas de esas montañas son muy altas. Y entonces el viento entra y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y lo que se forma es como una tromba marina, como un tipo de tornado que está sobre el agua. Si usted se fija, en ningún momento el texto bíblico dice que estaba lloviendo, sino que lo que había era un viento muy fuerte. La tormenta era fuerte.
Y era tan fuerte que las olas estaban echando agua a la barca. Usted no necesitaba olas demasiado grandes. Recuerde que le dije, tope de la barca estaba quizá de 1 a 3 pies o de 30 a 75 centímetros del agua. Así que con olas comunes y corrientes, no muy altas, podía entonces comenzar el agua a entrar a la barca. Y eso fue lo que pasó. El agua comenzó a entrar a la barca y entrar a la barca, y el agua se estaba apoderando de la barca, estaba llena de agua. Y claro está, mientras más agua, más peso y más se hundía. Los discípulos entonces recuerdan que Jesús está en la parte de atrás de la barca. Y cuando miran, Jesús está durmiendo, el texto bíblico dice, sobre una almohada. Jesús está durmiendo. Y ellos van y lo despiertan. Jesús estaba en la parte de atrás, lo que se llama la popa, la parte de atrás de la barca. Y cuando llegan, claro está, si hay una emergencia, hubiese sido completamente común usted ir a decirle a una persona, hay una emergencia, levántate. Pero no lo despiertan para darle la alerta. ¿Saben para qué lo despiertan? Para regañarlo. Para eso lo despiertan. Para quejarse. Para eso lo despiertan, para hacerle un reproche. Y miren lo que le dicen los discípulos de Jesús. Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Son palabras duras, ¿verdad? Cuando usted lo lee en griego, son más duras todavía. Porque dice, ¿acaso no te importa que vamos a ser destruidos? Interesante. Estos eran los discípulos de Jesús, los que andaban con él. Y le están diciendo, a ti no te importa nuestra vida. ¿Y sabe qué? Esa es la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos somos expertos en quejarnos. Y nos gusta hacer como una pequeña fiesta de miseria y empezar a hablar de todos nuestros males y dar todas nuestras quejas y presentar nuestros problemas como si fueran los más grandes, como si fueran los únicos. Pero peor aún, nosotros los seres humanos acostumbramos a culpar a Dios de nuestros problemas. Es muy fácil culpar a Dios de nuestros problemas. Los discípulos no le echan la culpa al clima. Los discípulos no le echan la culpa a la topografía. Los discípulos no le echan la culpa al viento ni a la sobrecarga que llevaba la barca. ¿Saben a quién le echan la culpa? A Dios, a Jesús. A Él es que le echan la culpa. Tú eres el culpable de nuestros males. En el versículo 40, nosotros encontramos cómo Jesús responde ante el reproche de sus discípulos. El texto bíblico dice, Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. ¿Notaron algo en esa frase? ¿Notaron algo en esa frase? Cómo Jesús reprende al viento. Reprende al viento. ¿A quién es que Jesús reprende en los evangelios? ¿No es acaso a los demonios? Pues sí, Jesús está tratando a la tormenta como si fuera un espíritu inmundo, como si fuera un demonio. Y por eso la reprende y le ordena en imperativo, en el modo imperativo, silencio, cállate. Y de repente la tormenta cesó. Qué hermoso eso, ¿verdad? Qué lindo cuando el Señor contesta nuestras oraciones. Y como es de esperar, si Jesús le dijo a la tormenta, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó la tormenta. Y la tormenta cesó. Sin embargo, permítame plantearle algo. La tormenta lo único que hizo fue poner al descubierto los verdaderos problemas de los discípulos. ¿Y cuál era el problema verdadero? Que a pesar de que los discípulos andaban con Jesús todos los días y escuchaban sus enseñanzas todos los días y veían los milagros que él hacía
todos los días, no tenían fe. No tenían suficiente fe. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tenían miedo? Tenían miedo porque olvidaron que Jesús estaba en la barca. Y a uno le da miedo cuando olvida que Jesús está en la barca. Y a uno le da miedo cuando uno olvida que Dios está con uno, y que la presencia de Dios está con uno, y que Dios en Cristo, por medio del Espíritu Santo, está con uno. Entonces, si usted olvida eso, usted se llena de temor. Los discípulos tuvieron miedo porque olvidaron que Dios está en control de la historia, del mundo. Olvidaron que Dios tiene poder sobre todas las tormentas y todas las crisis, por más repentinas que sean, que aparecen en nuestra vida. Y olvidaron que Dios está presto a protegernos, aun cuando nosotros le acusemos de ser Él el causante de nuestros males. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Esa fue la pregunta de ayer. Creo que sigue siendo la pregunta hoy. Jesús nos dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y usted me dirá, hermano Pablo, el mundo está enfrentando una condición que nadie había visto. Porque la última vez que el mundo pasó una pandemia como esta fue en el 1918, hace más de 101 años. No hay nadie que recuerde con viveza esa crisis. Es cierto, estamos viviendo una crisis sin precedentes. Pero le propongo algo. Le propongo que la vida está llena de crisis. Le propongo que la vida es una serie de episodios donde usted y yo enfrentamos crisis. Todos nosotros que hemos vivido hasta el día de hoy hemos enfrentado incontables crisis en nuestra vida. Y aquellos que sobrevivamos la epidemia, aquellos que sobrevivan la pandemia, seguirán enfrentando crisis. Porque enfrentar crisis es parte de la vida. Por lo tanto, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Cómo es que no tenemos fe? La respuesta a esta pregunta es que Dios tiene una buena noticia para usted y para mí, para toda la humanidad a través de este texto bíblico. ¿Y saben cuál es esa buena noticia? No debemos temer porque Jesús está en la barca. Jesús está aquí en el barco con nosotros. Si lo fuéramos a decir en Puerto Rico, estamos exactamente en el mismo barco y Jesús está con nosotros. Aún en medio de la tormenta, Jesús está en la barca. Aún en medio de la crisis, Jesús está en la barca. Aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, Jesús está ¿dónde? En la barca. Hermano, Jesús está en la barca. Hermana, Jesús está en la barca. Más aún, Jesús está en su barca y en la mía, en la nuestra. Por lo tanto, tengamos valor, tengamos fe y tengamos paz. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí
hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.